Hola, mi nombre es Catherine Roldán y les voy a hablar en esta presentación sobre las funciones básicas del cerebro. Soy estudiante del CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas, Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela. Mi tutora en la asignatura de Psiquiatría Básica es la profesora doctora Mara Malavé. Pertenezco a la Corte 1403. De manera general, se puede considerar que el cerebro posee tres grandes unidades funcionales: la unidad reguladora del tono muscular y de la vigilia. Esa es una de las unidades, que incluye el sistema reticular ascendente, que se encarga de regular el estado de vigilia. Es consciente a través de la atención y permite la percepción. Y también está el sistema límbico, que es el que interviene en las actividades de regulación del comportamiento emocional y la regulación del comportamiento sexual. Además, la regulación del régimen y del comportamiento alimentario, la regulación de los ciclos de sueño y vigilia y la regulación de las actividades viscerales. Luego, tenemos la unidad procesadora y de almacenamiento de la información que el cerebro recibe. Esta unidad se va a subdividir en la sensitiva general, la auditiva y la visual. Y posteriormente tenemos una tercera unidad, que es la de programación, regulación y verificación de la actividad mental. Su función básica es la verificación de la actividad consciente, la formación de planes y programación de acciones. En ella intervienen los mecanismos de la actividad motriz, de la deliberación inteligente y de la regulación de la conducta. La atención es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente. Es decir, nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e ignoramos todos los demás. En el orden siguiente, cuando hacemos referencia a la distribución de la atención, es a la capacidad que puede tener la persona para atender a más de un evento. En el mismo orden, se tiene que la atención puede contar con la estabilidad, es decir, se puede mantener la misma durante un largo periodo de tiempo, dependiendo de las condiciones. Ahora bien, al mencionar el oscilamiento, se da a entender que es la capacidad para desplazar la atención, considerándolo como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que se tiene que reorientar la atención de forma apropiada, porque se está distraído o porque se tiene que atender a varios estímulos a la vez. Es de hacer notar que existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. Algunos son los mecanismos que se encuentran implicados en el mismo, el grado de control voluntario que se ejerce, la aplicación de la modalidad sensorial y el control que se ejerce sobre la misma. Hechas las consideraciones anteriores, se tiene la atención, se clasifica en selectiva, dividida o sostenida, involuntaria o voluntaria, externa o interna, visual o auditiva, global o selectiva concentrada y dispersa. La memoria. La memoria es una parte crucial del proceso de aprendizaje. Sin ella, las experiencias se perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia pasada, a menos de que de cierta manera el aprendizaje previo pueda grabarse. No podría utilizarse en fecha posterior y por ello no se estaría en posición de beneficiarse de la experiencia pasada. En cuanto a la memoria implícita, por ello se entiende la expresión de conocimiento adquirido en un episodio anterior, a través de una prueba que no hace referencia consciente o explícita a tal episodio del aprendizaje. Los estudios sobre el priming de repetición o sobre las disociaciones de la memoria avalan la tesis de la existencia de una memoria implícita o inconsciente. Ahora bien,
La memoria explícita es la clase de memoria que se hace consciente y puede ser expresada directamente. Como puede observarse, es el recuerdo que puede tomar diferentes formas de recuperación. Entre ellas están el reconocimiento, que es una manera sensorial de recordar, donde algo o alguien parece familiar sin que necesariamente se le pueda nombrar o identificar de algún modo. O puede reconocerse que ciertos objetos o rostros han estado presentes en una situación de prueba cuando los reactivos meta se encuentran allí juntos con otros reactivos distractores. En este orden también vamos a mencionar la rememoración. Es que es la forma más rigurosa de recuerdo y en general incluye la búsqueda activa dentro de los almacenes de memoria. Cuando se rememora, se produce algo aprendido tiempo atrás y con frecuencia las señales de recuperación han desaparecido o son muy escasas. Y luego concluimos con el reaprendizaje, que es la medida más sensible de todas. Aun cuando algo parece haberse olvidado del todo, puede ser más fácil aprenderlo una segunda vez de lo que fue originalmente. Dentro de este orden de ideas, la memoria sensorial se relaciona entonces en una forma estrecha con el registro y es probable que sea más preciso y útil considerarla como parte del proceso de percepción y como un requisito necesario para el almacenamiento en sí. La memoria a corto plazo, también conocida como la memoria primaria o memoria activa, es la que tiene la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. Y luego nos conseguimos con la memoria a largo plazo, que tiene una capacidad ilimitada. Se puede ver como un depósito de todas las cosas en la memoria que no se utilizan en el momento, pero que potencialmente pueden recuperarse. Permite recuperar el pasado y utilizar esa información para lidiar con el presente. En cierto sentido, permite vivir de manera simultánea en el pasado y en el presente. La información puede mantenerse desde unos cuantos minutos hasta varios años, que de hecho pueden abarcar la vida entera del individuo. El lenguaje y el habla. El lenguaje es un código de sonidos o gráficos que sirven para la comunicación social entre los seres humanos. Surge de un proceso evolutivo que descansa en un conjunto de modificaciones morfológicas y funcionales de la especie. Si bien la gramática estudia el lenguaje, la semántica, el significado de las palabras y la sintaxis su combinación. En este sentido, en la práctica diaria, el médico general puede encontrarse ante 4 situaciones de alteraciones del lenguaje y del habla, que son la afasia. La afasia son los tipos más frecuentes de problemas en el lenguaje y se pueden clasificar en afasia total o global, en la que el paciente no habla, no entiende y suele estar hemipléjico. Se presenta en infartos del territorio de la cerebral media. Luego nos encontramos con la afasia de expresión tipo Broca, que es una grave afectación del lenguaje espontáneo, pero con conservación de la comprensión. Luego se nos presenta la afasia de comprensión o de Wernicke. Aquí el lenguaje oral es fluido, incluso logorreico. El defecto radica en el profundo lenguaje semántico generado por la aparición de paráfrasis. Es un lenguaje incomprensible. Además, se pueden encontrar otras alteraciones en el habla y en el lenguaje, como son la confusión en el delirio o la demencia, además las disartrías, las anartrías, la afonía y la difonía. Entre las funciones del lenguaje se evaluarán siempre la expresión verbal, la comprensión verbal, la exploración del lenguaje escrito y la exploración de la comprensión lectora. Motricidad. Este término se emplea para referirse al movimiento voluntario de una persona coordinado por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. Existe la motricidad gruesa,
que es la que hace referencia a los movimientos amplios, como la coordinación general y visomotora, el tono muscular y el equilibrio. Y también está la motricidad fina. El control de esta motricidad es la que coordina los músculos, los huesos y los nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con un dedo, el dedo índice y el pulgar. En este orden de ideas, la praxia se entiende por la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuestas a estímulos apropiados visuales o verbales. La apraxia, por el contrario, es la incapacidad de realizar estas actividades en ausencia de parálisis motoras, trastornos del tono o postura y déficits sensitivos. Ahora bien, cuando nos referimos al pensamiento, implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, entre otros. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas existan. Pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar, descubrir lo nuevo, formar conceptos, penetrar en la esencia de un fenómeno. Se debe prestar atención a los siguientes aspectos del pensamiento, como por ejemplo la velocidad, la perseveración de ideas, las ideas obsesivas, ideas delirantes y alucinaciones. En este orden, en cuanto a la conciencia, se entiende como el rasgo que distingue la vida psíquica. Se explorará según el nivel de conciencia, que son la vigilia, que es el estado de alerta normal, la obnubilación, que es la somnolencia y capacidad de respuesta incompleta, el estupor, que es la escasa o nula actividad espontánea que responde a estímulos vigorosos, y el coma, que es la ausencia total de respuestas. Así, en este orden, nos encontramos con la orientación, que es la acción de ubicarse o reconocer el espacio circundante, orientación espacial, y de situarse en el tiempo, orientación temporal, es decir, es la que utilizamos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. La orientación temporal nos permite comprender las secuencias de acontecimientos, así como nos permite entender el devenir de la historia como encadenamiento de causas y consecuencias. La orientación espacial, por su parte, es la habilidad natural que tenemos todos para mantener la orientación del cuerpo y la postura en relación al espacio físico que nos rodea. Esta capacidad nos permite no solamente situarnos en el espacio, encontrar caminos o leer mapas, sino también crear los modelos mentales necesarios para desarrollar actividades en las que tenemos variables de dimensión y dirección. Cabe considerar, por otra parte, que la inteligencia es el conjunto de habilidades desarrolladas por el ser humano para recibir información, analizarla, comprenderla, almacenarla y saberla aplicar en el futuro para la resolución de problemas. Podemos encontrar varios tipos de inteligencias. Entre ellas está la inteligencia lingüística, que en general utiliza ambos hemisferios del cerebro y es la que se caracteriza a los escritores. Abarca la capacidad de usar las palabras de modo efectivo, ya sea hablando, escribiendo u otros. Incluye la habilidad de manipular la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonética o sonidos del lenguaje, la semántica o significados del lenguaje y la división pragmática o sus usos prácticos. Luego nos encontramos con la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, también conocida como buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines.
Asimismo, nos encontramos con la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, lo que es llamado como pensamiento vertical. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. Luego tenemos lo que llamamos la inteligencia espacial, que es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual, espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Cabe destacar a los decoradores, artistas, entre otros. Esta inteligencia está más desarrollada en las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo o, en su defecto, extraer un fragmento de él. Luego, podemos mencionar la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad para usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. En otro orden, nos vamos a conseguir con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal es aquella que consiste en el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de este conocimiento. La interpersonal, por su parte, es la capacidad de percibir y establecer distinciones entre los estados de ánimos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Este tipo de inteligencia permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y reconocer sus motivaciones, razones y las emociones que los mueven. Por último, pero no menos importante, está la inteligencia emocional, que es la capacidad humana para resolver problemas relacionados con las emociones o sentimientos. Podría parecer que este tipo de inteligencia es poco importante, pero se ha demostrado que la forma en que se interpretan los sentimientos y emociones tiene mucho impacto a la hora de tomar una decisión y de ahí las consecuencias que se afrontarán. Luego conseguimos la afectividad como otra de las funciones básicas del cerebro. La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. Las características de la afectividad son polaridad, intimidad, profundidad, intencionalidad, nivel, temporalidad, intensidad y amplitud. Las categorías básicas de las emociones son el miedo, la aversión, la tristeza, la ira y la sorpresa. Se explica entonces la sensopercepción, que es un proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central en forma conjunta. Consiste en la captación de estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. En la sensopercepción se presentan tres fases que son la detección, la transmisión y el procesamiento. La detección es el estímulo que es captado por alguno de los órganos sensoriales como la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Además, nos encontramos con la transmisión. Los órganos sensoriales transforman la energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulso nervioso al cerebro. Luego nos encontramos con el procesamiento. El estímulo llega al cerebro donde es interpretado. Muy bien. En la sensopercepción tenemos un concepto que debemos definir que es la agnosia, que se denomina así al conocimiento obtenido por medio de la elaboración de experiencias sensoriales. Cada experiencia se confronta con otra ya adquirida y de esta confrontación surge el reconocimiento de rasgos comunes y particulares que la singularizan. En este orden tenemos
entonces que conocer el concepto de la agnosia, que es la interrupción en la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos sin haber deficiencia en la alteración de la percepción, lenguaje o intelecto. Como conclusión, se podría decir que los avances científicos que se han producido durante los últimos 150 años sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso han puesto de manifiesto el papel rector que el cerebro ejerce respecto del resto del organismo. Todas las funciones orgánicas están reguladas por el cerebro y hay un permanente flujo de información entre los órganos y el cerebro. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de mucho esta presentación y de su total agrado. Buenas tardes, hasta pronto.